Bien, entonces quedamos en densidad teórica y dijimos que para que nos íbamos a valer, ¿verdad? De que es propiedad intrínseca, habíamos dicho que el volumen era el volumen de la celda, B sub C es el volumen de la celda, que era la arista al cubo, y estábamos diciendo que el resto de las letras que aparecen allí correspondían a la masa. N por PA entre NA, todo eso corresponde a la masa. ¿De acuerdo? Entonces yo podría hacer algo como esto. Todo esto es la masa. Sería la masa de la celda. ¿Ok? Celda unitaria. ¿Okay? Y BC sería el volumen de la celda. Entonces estábamos analizando lo que llevaba la masa. La masa lleva el N, repito, que es el número de átomos por celda, según lo dijimos anteriormente lo que era. Okay. PA es el peso atómico, que es el que está en la tabla periódica, y les preguntaba en qué unidades está el peso atómico de la tabla periódica. ¿Quién me lo dice? Si alguien puede compartir el link de esta nueva reunión por WhatsApp, se los agradezco. Michael está esperando por el link por WhatsApp. Ah, ya lo hicieron. Chévere, gracias. La nueva la pusieron. Kilogramos por mol. Más bien es gramos por mol, Ángel. ¿Ok? Gramos por mol. Entonces resulta que si yo solamente le pongo el número de átomos y el peso atómico, voy a tener unas unidades que no son, porque las unidades de densidad son gramos sobre centímetro cúbico. ¿De acuerdo? Y para eso está ese Na. Na es el número de Avogadro. ¿Ok? Por acá. Me está diciendo Michael que el link no está en el grupo. ¿Alguien lo puede volver a pasar, por favor? No sé si es que los que compartieron solamente... Ah, ok. Déjame compartirlo yo porque es la gente de tecnología. Ahí está. Entonces, aquí tenemos que es el número de Avogadro que equivale a 6.02 por 10 a la 23 átomos sobre mol. Entonces, de ahí el análisis dimensional queda perfecto porque tengo átomo por gramo sobre mol, entre átomo sobre mol, átomo se va con átomo, mol se va con mol y me queda gramo. ¿Me explico? Entonces, esta es la fórmula que vamos a obtener para densidad. Recordando que el volumen de la celda, según su geometría, para nosotros va a ser A al cubo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, volvamos a lo que es nuestro problema de la tarea. ¿Sí? Ya se los voy a compartir. De nuevo. Okay, para que ustedes lo puedan ver. Y poder entonces darles luz verde para que hagan. Recuerden que esa actividad tienen que hacerla para el día lunes. ¿Ok? Hasta el día lunes tienen para entregarla. ¿Ok? Entonces vamos a volver con a compartirles pantalla de esta actividad. Ok, entonces dice así, vamos a leer de nuevo, la Junta Directiva de la Cámara de Fotógrafos de Venezuela ha presentado el siguiente diseño que emula una cámara fotográfica
y desean fabricar una pieza, la pieza de un material metálico para otorgarla como obsequio a los fotógrafos en su día. Y allí tienen ustedes, ya se los voy a poner en el centro para que puedan ver todo. Deme un minuto que dice que no responde, como que no había terminado de abrir el archivo. Ahora sí, ya voy a compartir de nuevo. Ok. Entonces, aquí tenemos el dibujo, ¿bien? El dibujo tiene sus dimensiones, asumimos que todo esto son milímetros, ¿sí? Vamos a asumir que todo esto son milímetros, es una camarita chiquitica, ¿ok? Imaginémonos que es algo así como un dije o algo así pequeñito, un detallito que le vamos a obsequiar a los fotógrafos en su día. Entonces tenemos una lista de materiales para hacer esa pieza. Plata, aluminio, hierro, níquel, cobre y oro. Pero necesitamos saber cuánto me va a costar la pieza, porque yo tengo que decidir cuál es el material con el que la voy a hacer. Y para eso me están pidiendo como ingeniero llevar un informe con toda la, digamos, explicación de por qué yo debo escoger un metal determinado y no otro, en función de todos los cálculos que yo haga. ¿De acuerdo? Es importante que se metan en situación porque cada uno tiene que redactar su informe y presentarlo de la mejor manera. ¿De acuerdo? En definitiva, necesito, como el costo de los metales viene, por ejemplo, la plata cuesta $24 la onza, yo necesito saber cuánto pesa el dije o cuánto pesa mi camarita fotográfica. Pero para saber yo cuánto pesa, yo debo trabajar con el volumen, ¿verdad? Que aquí lo tengo porque son puras figuras geométricas y tengo que calcular mi volumen, que fue lo que yo les dije el lunes que podían ir haciendo, porque eso no tenía nada que ver con esta materia como tal, sino era parte del conocimiento previo. Y luego, ahora sí ya ustedes están en capacidad de, con estos datos, celda unitaria, el tipo de celda unitaria, el radio atómico y el peso atómico que les estoy dando, pueden darme la masa de la camarita. Ya sabemos que con cada material la masa va a variar. Si yo hago la masa de hierro, no va a pesar lo mismo que si yo hago la camarita de oro, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a jugar con la densidad de cada uno de ellos. Como les dije, obviamente uno puede buscar la densidad en internet y decir, bueno, la densidad del oro es tal, la densidad de la plata es tal, pero no, la densidad la necesito calculada en función de su celda unitaria. ¿Ok? Y necesito que la pieza tenga el menor peso posible y el menor costo posible. Entonces tengo yo que decidir. Se le pide allí que en el informe, usted de estos 5, o 6, perdón, de estos 6, escoja 3. ¿Ok? Escoja 3 de los que se tengan el menor peso y el menor costo. Y entonces usted va a, digamos, a sugerir el material con el cual se va a trabajar. ¿Y por qué? Eso implica no solamente los cálculos, sino a lo mejor dar algún otro detallito que los ayude a decidir. Pero ustedes tienen que presentar todos los cálculos, el porqué de los cálculos. Recuerden que los informes normalmente no van a manos de personas que son ingenieros, sino que son a lo mejor administradores o a lo mejor simplemente dueños, ¿verdad? Y necesito que todo quede bien explicado. No puedo lanzarme la densidad del material así como así, sin explicar más o menos cómo es que se calcula y por qué, y voy a calcularla, ahora voy a hacer el cálculo para cada uno de los materiales, por esto y por esto, ¿sí? Todo bien justificado, todo bien hecho
cronológicamente paso a paso qué es lo primero que hice, después llegué a este valor y con este valor ahora lo convierto a esta unidad porque resulta que la masa en gramos la tengo que pasar a onza y así sucesivamente. O la tengo que pasar a toneladas o la tengo que pasar a libras. Todo lo que necesitan hacer, deben hacerlo, pero con explicación. ¿Ok? Los cálculos tienen su valor, pero la prosecución del informe, la manera como yo organizo las ideas para mostrarlas a los demás, eso tiene incluso, si no igual, un poquito más de peso, porque necesito que ustedes como ingenieros aprendan a comunicar lo que están de alguna manera vendiendo, ¿ok? Porque a lo mejor resulta que el hierro es un poquito más pesado que la plata. La plata es más pesada que el hierro. Pero resulta que tengo otros detalles, puede ser el costo o puede ser otro detalle que yo consiga adicional, se vale también a hacer aportes adicionales en cuanto a resistencia, en cuanto a lo que se vaya a hacer, tomando en cuenta que esto va a ser un adorno. Ojo, no se pongan a hablarme de la resistencia mecánica de los materiales porque ese adorno no va a tener ningún esfuerzo mecánico encima. Eso va a ser un adornito que va a ir a lo sumo dentro de una cajita y lo van a poner en una repisa. ¿Ok? Así que no importa propiedades mecánicas, pero a lo mejor el hecho de que esté en una repisa va a estar por lo menos a la intemperie y va a haber algún metal que a lo mejor yo necesite que dure más. Y va a durar más ahí a la intemperie que otro, no se va a oxidar, si se va a oxidar, o es más bonito a la vista, o es más agradable, no sé. Ustedes allí ponen su creatividad a trabajar. ¿De acuerdo? ¿Preguntas sobre este tema? No, profesora, ninguna. ¿Ninguna? ¿Todo No, está profe, clarito? se lo entendió muy bien. ¿Se entendió muy bien? Todas las conversiones de unidades deben estar en el trabajo. Por supuesto que enunciadas. No es que no, pero la profesora sabe que yo estoy pasando de gramos a onzas. No, eso se dice. Como tengo el costo en dólares por onza, necesito la masa en onza. O al contrario, como tengo la masa en gramos, debo convertir el costo de dólares por onza a dólares por gramo. Ustedes deciden qué hacer. ¿Ok? Pero todo debe ir justificado. ¿Cómo lo van a entregar? Ya que no hay duda sobre lo que tienen que hacer. ¿Cómo lo van a entregar? El que lo haga a mano, solamente le pido que no lo haga a lápiz, porque muchas veces la foto no se ve. ¿Okay? Si tienen una buena cámara, perfecto, no hay problema, pero asegúrense de que se vea bien. Lo siguiente es que solo deben entregar formato PDF. Por tanto, si ustedes deciden tomar algún tipo de fotografías, tienen que de alguna manera insertarlas todas en un archivo. Entonces, no sé, ustedes verán, las pegan en Word y después la pasan a PDF o las pegan en PDF, no sé. Ustedes deciden hacerlo. Lo importante es que sea el lapicero y cam scanner, perfecto, pero entonces luego, con ese cam scanner, debes ponerlo todo en un archivo PDF. Uno solo, porque la plataforma no te va a aceptar, sino un único archivo PDF. Por supuesto que eso debe llevar su portada del informe, todo aquello. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Profesora, una preguntita. ¿Sabes que usted está colocando 6 materiales? De esos 6, ¿hay que hacer los 6 o se escogen 3 nada más? Mira, si tú tienes algún criterio, tú como ingeniero, si tienes algún criterio que de una vez te haga saber cuáles son los 3 que tú puedes usar bajo lo que te está pidiendo la empresa que hagas, simplemente lo que tienes que hacer es explicar el criterio. Si tú de la tabla que yo te estoy mostrando, tú directamente puedes hacer algún análisis que te lleve a descartar 3 y tomar 3, perfecto. Y haces tus cálculos en base a 3 materiales, pero una vez que me expliques bien, ¿cómo fue que hiciste ese descarte?
¿De acuerdo? Ah, ok, ya, Si no, ya entendí. si no tienes el criterio, si no lo ves, porque fíjate, vamos a empezar a hacer algún análisis aquí. Yo podría decir que en cuanto a peso, el aluminio gana, ¿verdad? Pero resulta que el aluminio está en $144 la onza. Pero ¿qué pasa? No puedo comparar los costos aquí porque todos los tengo en unidades diferentes. Por lo menos tengo que hacer a priori la conversión de unidades todos a una misma unidad para poder hacer la comparación. ¿Sí? Sí, sí. ¿Me explico? Esos son Sí, el sí, tipo sí. de cosas que tienes que explicar. Bueno, mira, no los tengo todos en la misma unidad, no los puedo comparar. Porque si yo digo que el A níquel... simple vista no, pero si se hacen las conversiones de cada uno de los Exacto, costos con los pesos, sí. exacto. Si esa es tu manera de proceder, pero lo tienes que explicar. Ok, Me o tienes que sea que convencer. yo puedo hacer lo de la cámara totalmente, ¿cómo diría? No práctico, sino escrito, nada más. ¿Cómo no te entiendo? Ya, porque sabes que hay teórico. O sea, lo puedo hacer la mayoría de la prueba teórico. Bueno, no, porque es que aquí tienes el peso atómico. Ojo, tienes el peso Ah, atómico, sí, pero sí, el peso atómico no es proporcional al peso de la pieza, porque resulta ok. que la FCC tiene 4 átomos, o sea que este peso va multiplicado por 4. Sí, sí, eso es lo que estoy viendo ahorita, lo de la En celdita. cambio, ¿ves que no se puede a priori? Incluso, aparte de eso, tengo otro radio, aunque los radios atómicos no son muy diferentes, el radio atómico también importa, porque si tengo Sí, una sí. celda más grande, Va voy a a cambiar tener la... menos átomos por volumen. Sí, exactamente. ¿Me explico? Si tú Sí, puedes sí, sí, ya hacer lo entendí. ese descarte teórico, chévere, pero tienes que explicarlo todo. Ahora, luego para decidir, tienes que mostrarme la realidad del asunto, ¿no? Te estoy hablando de esa decisión teórica en función de llevar de 6 a 3. Ok, Eso ya. sí puede ser totalmente teórico, si puedes hacerlo de alguna manera. Pero fíjate que con las columnas que tienes allí, la única columna que podrías tomar sería el costo directo. Porque el peso atómico no te Directamente. sirve. ¿Ves? Sí, sí, sí. Entonces ahí va la cosa. Si tú decides Eh, usar algún tipo de criterio, de aproximación, de todo eso lo dices, y todos los cálculos que hagas lo tienes que to- dejar ahí indicado. y explicar, aquí hice una aproximación, aquí hice lo otro. Exacto. Utilicé el criterio de fulano de tal, utilicé la teoría de fulano de tal, calculé la densidad por la celda unitaria, que es la densidad teórica. Calculé, hice una conversión de unidades. Y de las unidades, Ok. bueno, decidí que yo las voy a llevar todas a onza porque resulta ser que esa es la unidad del país donde yo estoy, por decirte algo. No sé si me Ah, explico. ya, ya, sí. Sí, sí, ¿Ok? sí, sí. Todo lo que decidas tiene que tener un porqué. Acuérdate que el informe no va para la profesora. El informe va para Sí, no, convencer de lo que tú estás para la haciendo es cierto. empresa. Ajá. Sí, sí, sí. Ya ¿Ok? entendí. Eso es lo que se hace. Ok. Esa era la única duda, profesor. Chévere. ¿Alguien más antes de irnos? Todos están claritos entonces en lo que hay que hacer. Recuerden entonces que esto es para el lunes. La hora de entrega en la plataforma es hasta las 11:55 de la noche. ¿Ok? Después de esa hora, no es que no puedan subir la tarea, sino que el sistema me va a decir a mí que la entregaste tarde y eso va a llevar una penalización. Ok, profesora, los números de las longitudes de la figura. Ajá, Mauricio, ¿qué pasa con los números? ¿Cuál es la pregunta respecto a los números, Mauricio? Mientras tú me dices, voy con la pregunta de Michael. Profe, cada elemento que elijamos de los 6 hay que sacar su densidad. Eso depende de ti. ¿Ok? Lo mismo que le dije al compañero con el que hablaba antes. Si tú tienes un criterio, o sea, tú eres el que va a decir si lo necesitas o no lo necesitas. ¿Ok? Depende de cómo vayas tú siguiendo tu estudio. Puede ser que sí, puede ser que tengas
otra manera de descartar los primeros 3 y después calculas la densidad de los otros 3. Eso depende de ti. ¿Ok? Pues por supuesto que si vamos sobre seguro, sacamos la densidad de los 6 para buscar la masa de los 6 y saber cuál es el de menor peso de los 6. Es lo más directo que se puede hacer. Tiene el trabajo de hacerlo 6 veces, pero ahí está. Mauricio, ciertamente, en milímetros. Sí, tenemos algo de 10 milímetros y 1 centímetro, algo chiquitico. Yo les dije que se imaginaran que era algo como un dijecito, como una cosita chiquita. Un regalito, un presentico, algo para recordar. ¿Ok? Acuérdense que estamos hablando de una asociación que le va a regalar eso a todos los fotógrafos del país. Entonces es una cosa que se va a producir en serie, algo que se va a producir de mucha cantidad. Y por eso a lo mejor ustedes dicen, ay, pero eso cuesta tan barato o pesa tan poquito. Pues es lo que se quiere, ¿no? Mandar a hacer un presente. Chévere. De nada, Mauricio. Ok, ¿alguien más? En milímetros, Ángel. Ya lo dije, en milímetros. Las unidades de la cámara van en milímetros. Claro está, la densidad es gramos sobre centímetros cúbicos. Ahí hay otra cosa que tomar en cuenta. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta antes de cerrar entonces la reunión? A ver, ¿nadie más? No, profesora, ninguna. Perfecto. Por el chat. Pregunta la 1, pregunta las 2. Ok. Entiendo entonces que todos están claros con esto. De todas maneras, cualquier cosa, ya saben ustedes cuáles son los canales de comunicación. El lunes nos vemos otra vez a la 1:30 por este medio. Aquí hay una pregunta en el chat. Nos vemos por este medio nuevamente. Ah, perfecto. Ángel diciendo que no. Ok, aquí en el chat, no sé si pueden verlo. Aquí en el chat está el link de los videos. No sé si los que se incorporan. Ah, no, estaba en el otro chat. Yo les paso el link de los videos. Se los voy a pasar por el grupo y los voy a montar también en la plataforma. ¿Ok? Porque aunque el canal existe, los videos están en oculto. Porque como son clases y cosas más particulares, entonces es como complicado dejarlo así al público porque, bueno, a veces hablamos cosas y... ¿Okay? Bueno, entonces voy a cerrar la reunión. El lunes nos vemos con familias de materiales, que es nuestro siguiente tema. ¿De acuerdo? Entonces, feliz tarde para todos y nos vemos Dios mediante el próximo lunes.